vayan con sus mentes a tiempos remotos del Renacimiento, en donde el conocimiento, entre comillas, era solo para unos pocos, en donde por supuesto, estaba de por medio sus creencias religiosas. Si comparas esos periodos con los actuales, te darás cuenta que existe un gran abismo entre siglos, que muy bien podemos presuponer que en cierto modo hoy día estamos más avanzados. Pero, en ciertas formas y símbolos, no tenemos ni la más mínima idea cuáles fueron las razones principales. Mientras la tendencia es crear y formar casi que una película de conspiración alrededor de cualquier cosa que vemos como sospechoso, esto en vista solo de nuestra ceguedad ignorante. Les parecerá de principio que los estamos apoyando, para luego al final tener que darnos la razón. Por lo menos en las justificaciones de fundamento, en el pasado, que, preguntamos, ¿de dónde fuentes se ampararon para establecer imágenes que aún hoy llegan hasta nuestros días? Pues a nosotros los que realmente nos interesa, nos toca casi que rearmar esa historia nuevamente, solo para entender el verdadero origen de esas cosas. Cuestionando unas, solo para concluir, dándoles toda la absolutamente razón. Todo por nuestra inicial ignorancia. Que un estudiante avanzado en todos estos temas mirará desde otra manera a las creencias actuales y viceversa. Será tomado de distintas categorías. Debemos pasar de algún modo esa frontera, por lo menos solo para entender cuál fue el fundamento y origen en que se basaron para crear logos, escudos e imágenes, que miramos hoy como parte de una conspiración. Primeramente, debemos contarles desde dónde nace este estudio, entre subdivisiones de tópicos. ¿Qué largometrajes parecen inspirar esos mismos ideales tan antiguos? Todo arranca con la investigación desde varios ángulos, del verso de Isaías 8:20, mirando primeramente su contexto histórico. Lo que pocos hacen, por cierto. De ahí es en donde nace la investigación. La pregunta de nuestra portada es: ¿por qué razón la mayoría de organizaciones tanto políticas así como religiosas utilizan como logo una figura piramidal, un triángulo? ¿Se puede esto justificar, aunque sea bíblicamente? Bueno, con las Biblias modernas, difícilmente. Pero con las versiones más antiguas, por supuesto que sí, y muchos otros temas. No hemos de perder los contextos en los cuales van de acuerdo creencias, en su mayoría instituidas por los más estudiosos avanzados que dieron origen a esos símbolos, logos, escudos y banderas. Por supuesto que jamás encajarán en creencias entre épocas. Los tiempos cambian aceleradamente, y ni qué decir con la llegada de los cambios tecnológicos, por hacer referencia a esa velocidad con que cambian. Solo imaginen que en menos de una década, así como la invasión de la telefonía móvil, en la próxima década, de seguro muchas cosas cambiarán, lo que hoy vemos tan útil, así como popular, el día de mañana, con mucha suerte, quizás llegue a conformar una pieza de museo. Y todos digan cuando los vean: ¿te acuerdas de la era de prehistoria? Personalmente siempre albergo ciertas sospechas en cuestionar ciertos procedimientos netamente bíblicos, claro está. Al hacer todas las comparaciones en todas sus variables posibles, pensamos que de seguro hubo algún error de los editores para tanta alteración. Sería mucha coincidencia. Todos tenemos que reconocer en algún momento que podemos ser superados, primeramente en conocimiento. Eso depende del tiempo que consumas en investigar, meditar, contemplar, y al fin ser inspirado, para conseguir respuestas. En el pasado, cuando llevábamos las clases de estos dos grandes instructores bíblicos, al inicio, no entendía algunos puntos de vista que proponían en su perspectiva personal de ver las cosas. Solo con el señor Ortiz, que se confiesa adventista bíblico, logramos ponernos en contacto con él, y le preguntamos: ¿por qué no creía en la tercera persona de la deidad? Este únicamente nos mencionó como base
el estudio personal que llevó a esas conclusiones. Entre sus clases, mencionó varias profecías con respecto a Medio Oriente y la salvación entre esas naciones a Egipto, que inicialmente no daba detalle, pero, nosotros con el tiempo, llegamos a encontrar la fuente. En otra ocasión, mientras llevamos algunas clases con este otro instructor, igual de avanzado. Entre sus temas, al explorar la Biblia, notamos que dibujaba en los cielos la ciudad celestial, en forma piramidal. Me extrañó que utilizara una pirámide para ilustrar la figura del templo de Dios, ubicado en un punto en los cielos. De la misma forma, no dio ninguna explicación a esos detalles, en ningún momento explicó por qué esos puntos, casi nadie se va a detener a darlos. Solo el que estudia por sí mismo, en algún momento se topará con esa resolución. De la misma manera, hemos encontrado la respuesta, a la cual, es como nace nuestro estudio. En nuestro caso, pues todo gracias a nuestra versión predilecta, la 1569. Entramos de lleno a la comparativa entre significados, cambiando sus términos, para que vean cómo estuvieron en el pasado conformadas las versiones más antiguas. Leamos lo que nos dice en Isaías 19 y 19. Versión original. En aquel tiempo habrá altar para el Señor en medio de la tierra de Egipto, y pirámide intitulada, al Señor, junto a su término. Enumerando. Un altar. En medio. De Egipto. Pirámide. Intitulada. Sección de significados. Queremos antes decirles, que esta investigación, casi como todas se nos van de las manos, por lo que les estoy entregando solo un pequeño resumen de una amplia exploración, que casi se convierte de carácter privado. Aunque diga todo lo contrario, una de las cartas de Pedro, porque no todos lo van a entender a menos que se disciernan espiritualmente, porque el hombre natural, no las puede discernir a cabalidad, sino que las tomará como locura. Repasando nuevamente la cita anterior. En aquel tiempo. Últimos días, siglo, época, tiempo, habrá un altar para el Señor. En medio de la tierra de Egipto. En aquel tiempo. Últimos días, siglo, época, tiempo, habrá una pirámide para el Señor. En medio de la tierra de Egipto. En esto basaba sus creencias de porte futurista, el argentino procedente de Tucumán, Hugo Ortiz. Así como la forma piramidal de la estructura celestial, en los cielos presentada en forma ilustrativa por el señor Felipe Canepa. Prosiguiendo. Una pirámide intitulada, para el Señor, junto, al lado, de su término, territorio. Pirámide. Entre traducciones, están entre otras, que iremos mencionando. Un trofeo. Para el Señor altar igual, templo. Para el Señor pirámide igual, templo. Pirámide igual piedra. Angular. Igual. Cristo. Frontera, término, junto. Israel. En Egipto. Pilar. Estatua, ídolo. Columna, estructura igual, obelisco. Que por cierto una de ellas, fue trasladada de Egipto, hasta Ciudad Vaticano en el pasado. Como les dije, todo tiene su explicación, pero nadie se va a detener a dar detalles del por qué. A menos que pagues por esa información, en una universidad en historia, o bien realices una investigación personal. Otra versión de Isaías 19:19, declara, o mejor dicho traduce. Aquí esto se les puede complicar más de la cuenta, a los que constantemente resaltan, como siempre, fuera de su contexto, solo el verso 20, de Isaías capítulo 8. Nos mantendremos en una única interpretación de parte del profeta Isaías. Verso 19, en ese día habrá un altar dedicado al Señor en pleno Egipto, y cerca de su frontera se levantará una piedra en honor al Señor. Ahora es cuando realizamos el cambio de palabra de piedra a pirámide, sin aplicar los otros cambios, como lo son monumento, esfinge, ídolo,
porque sé que resultará peor, para mucho extremo legalista. Isaías 28:16. Por eso, el Señor dice, voy a poner en Sión una pirámide escogida y muy valiosa, que será la pirámide principal, y servirá de fundamento. El que tenga confianza, podrá estar tranquilo. Sinónimos del último párrafo. No se apresure. No se apresurará. No se perturbará. No se confundirá. No se inquietará. En el monte Sinai, una forma piramidal que es igual a un monumento. Continuemos. Isaías 8:14, entonces él será por santuario, y a las dos casas de Israel por pirámide para tropezar, y por tropezadero para caer, por lazo, y por red al morador de Jerusalén. Isaías 16:1, envía al cordero al enseñoreador de la tierra, desde la pirámide del desierto al monte de la hija de Sión. Isaías 28:16, por tanto, el Señor Dios dice así, he aquí que yo fundo en Sión una pirámide de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento cimentado, el que creyere, no se apresure. Isaías 42:11, alcen la voz del desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita, Cedar, canten los moradores de la pirámide y desde las cumbres de los montes jubilen. Isaías 48:21, y no tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo correr agua de la pirámide, cortó la pirámide, y corrieron las aguas. Isaías 51:1, oídme, los que seguís justicia, los que buscáis al Señor, mirad a la pirámide de donde fuisteis cortados, y a la caverna de la fosa de donde fuisteis arrancados. Isaías 19:28 al 22. Cuando llegue ese momento, 5 de las ciudades de Egipto hablarán el idioma de los israelitas y jurarán ser fieles al Dios Todopoderoso. Una de esas ciudades se llamará Ciudad del Sol. También habrá en Egipto un altar dedicado a Dios, y cerca de su frontera se levantará una pirámide en su honor. Esa pirámide servirá de señal de que en Egipto se adora al Dios Todopoderoso. No entraremos en detalles de quiénes forjaron esas pirámides, porque en más de una ocasión hemos hecho referencia a ello. Eso está en el libro de Job. Aclaramos, en las versiones más antiguas. Ya vimos que en el libro de Isaías, se hace referencia a una forma piramidal, como estructura, ídolo, monumento, obelisco, imagen, establecido a Jehová. Y por último, el Apocalipsis en la nueva ciudad, solo hace referencia a 4 extremos, que la totalidad. Por si no se dieron cuenta, la suma nos da 666. Todo lo anterior explica el uso de esta figura triangular, casi en todo. Porque eso mismo viene de tiempos memoriales, o sea de mucho tiempo atrás, en conocimientos antiguos sustentados igualmente por versiones antiguas que hoy, por supuesto, obsoletas, y sustituidas por otras formas de religión modernas, que hace muy difícil no imaginar y cuestionar quién realmente está errado, y quién en lo correcto, por lo que dicha advertencia, no sabríamos ni siquiera a quién aplicar debidamente. A estas alturas muchos términos han cambiado, en vista de la constante actualizaciones bíblicas anuales, quizás para beneficiar a algunos pocos en prejuicio de la gran mayoría, que piensan que realmente siguen una verdad absoluta. Pero al investigar por ti mismo sin ninguna influencia, muy posiblemente, cambiarás tu manera de ver todas las cosas y tu panorama será muy distinto del que ahora tienes y cambiará en un inesperado giro de 180 grados. Toda ya que, por ignorancia, muchos se imaginan que posiblemente dispondrá el ignorante de perdón. Pero la Biblia no piensa de esa manera. Los entendidos, iluminados, únicamente ellos serán iluminados, nos declara el libro de Daniel. En su versión más antigua, los iluminados brillarán como estrellas, como la luz de la aurora que va en aumento, hasta que llegue hacia ¿dónde? Al cenit. Como ven, todo entendido de manera antigua tiene más lógica.
Nos vemos hasta la próxima. Admirable consejero, Él es Dios fuerte y es mi Padre eterno. Admirable consejero, Él es mi príncipe de paz, mi príncipe de paz, mi príncipe